Buenas noches, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra primera actividad cultural virtual de este semestre de primavera. Esperamos que disfrutéis mucho esta noche con nuestra presentación y que por lo tanto podamos veros a lo largo del semestre en las siguientes actividades que organicemos. Esta noche tengo el gustazo de presentaros a mi colega y amigo, el profesor Carlos Vela. Carlos Vela es doctor de literatura española por la Universidad de SUNY en Stony Brook. Y además de enseñar en nuestro programa de máster aquí en Middlebury College en España, donde imparte clases de cine e historia del arte, Carlos Vela enseña también en otros programas universitarios estadounidenses como la Universidad de Nueva York, NYU, en Madrid, y la Universidad de Boston, en Madrid. Por otro lado, dirige el programa de SUNY Albany en Madrid y actualmente es el presidente de APUNE. APUNE es la Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España. Esta noche está con nosotros para hablarnos de la evolución de la España vacía y su patrimonio histórico artístico, el caso de Cuenca. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y por tu generosidad compartiendo con todos nosotros esta noche tus conocimientos y tu mirada crítica sobre el caso de Cuenca como evolución de la España vaciada. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Patricia, por tu amabilísima presentación y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Ahora me di cuenta que esto del caso de Cuenca suena como una novela policíaca, ¿no? De estas rurales antiguas, pero no me refiero a eso. En el caso de Cuenca me refiero a que esta es una charla en la que voy a estar pasando continuamente de lo concreto a lo general, ¿verdad? En el sentido del simbolismo, como lo entendían los teóricos alemanes, ¿verdad? De pasar de cosas concretas a cosas generales. De lo concreto, mi propia experiencia, habiendo vivido en esta ciudad durante varios años, en Cuenca he pasado el confinamiento en otoño, con mucho gusto además, y por supuesto intentando ser académico hablando de generalidades y de lo concreto de la ciudad de Cuenca a lo general, a la evolución de las capitales de provincia en España y de la España vacía, y también hablar de ciertos aspectos de la economía actual, podemos decir del capitalismo actual. Bueno, muchas gracias, Sofía, sobre todo por esta diapositiva tan bonita que has escogido, ¿verdad? Porque así por el puente nos introducimos en Cuenca, ¿verdad? Esta ciudad. Así que primero, como Cuenca es una capital de provincias, vamos a empezar hablando de las provincias en España. Es decir, generalmente en España se habla, por supuesto, de las administraciones locales, de los ayuntamientos, se habla, por supuesto, de las administraciones autonómicas y mucho por ciertas autonomías, ¿verdad? Pero no se habla de que hay una importante parte en la administración del Estado que es la administración provincial. Es algo que proviene del siglo XIX, con lo que algunas personas además no están de acuerdo, y veis que la mayoría de los territorios provinciales españoles llevan los nombres de sus capitales de provincia, es decir, la provincia de Toledo, el nombre de la capital de provincia es Toledo, la capital de Cuenca, el nombre de la capital de provincia es Cuenca, y generalmente estas capitales de provincia no suelen tener una gran población. En estas capitales de provincia se centra la administración provincial propiamente dicha, que son las diputaciones provinciales o la diputación provincial de cada caso. Se centra también las ramales de la administración autonómica y administración central del Estado para esa provincia. Así, por ejemplo, el hospital grande de la provincia está en la capital provincial y las instituciones de educación más importantes están ahí. Esto es muy importante porque en la actualidad uno de los sectores más importantes para la economía de estas ciudades es la burocracia. Cuando yo digo burocracia, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Como profesionales que administran el Estado y profesionales absolutamente necesarios, ¿verdad? Por tanto, por ejemplo, cuando se dio la crisis del año 2010, uno de los sostenes más importantes para estas capitales de provincia fue la burocracia del Estado y de la provincia. Ven, aquí está Cuenca,
¿verdad?, en este área de provincias que están en torno a Madrid. Hay una serie de provincias y en concreto de capitales de provincia con un espléndido patrimonio. Por tanto, quien viene a Madrid generalmente no disfruta solo del patrimonio de Madrid, sino que aún ahora tiene el patrimonio espléndido de todas estas ciudades y de algunas ciudades dentro de la Comunidad de Madrid. Es una cosa increíble, claro. También aquí vemos cómo Madrid absorbe a estas provincias, porque mucho del turismo que viene a esta ciudad, o de la gente que viene a esta ciudad, se queda en esta ciudad, viaja una hora y en el mismo día ven estas capitales de provincias, ven Cuenca, ven Toledo y se vuelven de nuevo a Madrid. Pero, repito, vivir en Madrid es, en cierto modo, disfrutar del patrimonio de todas estas ciudades y algunas más. Aquí he puesto una imagen de Google, perdón, porque cada vez que presiono el ratón se me va. Disculpadme, que el ratón es independentista. Bueno, entonces, aquí tenéis el mapa de Google de la ciudad de Cuenca. Y, de nuevo, aquí podemos ir bastante bien de lo concreto a lo general. Veis que hay una zona aquí, que es como una línea que es muy estrecha, delimitada por dos ríos, que es la parte monumental antigua de Cuenca. Es una línea que empieza aquí y llega hasta aquí. Es muy típico de las ciudades con castillo, de las ciudades históricas con castillo, porque los castillos determinan linealmente las ciudades y, por otro lado, porque son ciudades que se encuentran en alto. Y al encontrarse en alto, claro, entre dos gargantas de río no tienen espacio para mayor expansión. En este sentido, por ejemplo, Ávila es muy distinta de Cuenca. Ávila tiene un mapa de tentáculos, es decir, plazas con calles tentaculares que van irradiando desde las plazas. Cuenca no tiene Cuenca tiene esta estructura lineal. Ahora, aquí termina esa parte propiamente monumental, lo que era la parte amurallada. Aquí están los arrabales de los siglos XV y XVI, que luego se convierten en el ensanche de la ciudad en el XIX y XX. Y aquí empieza, mucho más grande, claro, toda la expansión de la construcción y de la ciudad. Expansión que se ha dado sobre todo en los años 90 y en la primera década de este siglo. Lo que quiere decir, la mayoría de la gente vive, esto es arriba, pero con mucha diferencia, esto es abajo. La mayoría de la gente vive abajo. Y la mayoría de la gente vive, repito, en construcciones que no tienen muchas de ellas más de 20 años, inclusive 10 años, muchas de ellas. Aquí, en una esquina, porque luego os voy a hablar de esto, está el centro comercial de la ciudad. Aquí tenéis una vista más clara, ¿verdad? Aquí tenéis el castillo, el antiguo castillo árabe, porque Cuenca empieza a tener relevancia realmente a partir de los musulmanes. Es muy frecuente que las ciudades altas con castillo sean musulmanas o de influencia musulmana. Entonces aquí tenéis el castillo, ¿verdad? Aquí tenéis esta línea, ¿verdad?, que baja. Luego llegamos a la zona de la antigua mezquita, claro, aquí está ahora la catedral, esto también es muy típico de estas ciudades, y aquí está la Torre de Mangana, el espacio donde se encontraba el palacio de los califas, del momento en que Cuenca es una ciudad independiente. Luego esto, repito, se repobla, se resemantiza por los cristianos, pero la estructura básica es la estructura árabe, ¿verdad? Luego aquí ya tenéis claramente cómo el río Huécar, un pequeño río, delimita, ¿verdad?, la zona propiamente medieval, y luego ya cuando llegas aquí, llegas a la zona que fueron arrabales, es decir, zona de fuera de la muralla a partir de los siglos XIV y XV, pero que se convertirán en la parte más importante de la ciudad a partir de los siglos XIX y XX.
finales del 19, comienzos del 20, esto también es típico de estas ciudades, un ensanche en las partes bajas. ¿De qué viven estas ciudades? Pues ya os lo he dicho, ¿verdad? En primer lugar, viven de la burocracia, ¿verdad? Viven de los funcionarios de la administración y viven del turismo de la propia ciudad, pero también varias de ellas tienen una naturaleza bastante espectacular alrededor, por tanto también hay bastante turismo de patrimonio y naturaleza, ¿verdad? Típica excursión a Cuenca, un día en la serranía, por la mañana, por la tarde en los museos de la ciudad. Cuando la gente no quiere hacerse tantos kilómetros, duerme una noche en Cuenca, ¿verdad? Está un primer día en la serranía y otro día en los museos de la ciudad. La serranía de Cuenca es bastante espectacular porque está formada de roca caliza. La roca caliza es un tipo de roca que se constituyó en otras eras geológicas por sedimentos marinos. Es decir, en esta zona del este de la península ibérica estaba el mar de Tetis y los depósitos del mar de Tetis, es decir, los depósitos biológicos, ¿verdad?, del mar de Tetis, se depositan en el suelo y luego por una serie de plegamientos se convierten en una sierra. Eso hace que esta sea un tipo de roca muy blanda y muy clara. Claro, tiene el color de las conchas y muy clara al mismo tiempo. Y muy blanda al mismo tiempo. O sea, se erosiona con mucha facilidad. Y esto hace que esta serranía tenga unas formas espectaculares. Aquí tenéis, por ejemplo, las torcas. A mí era una de las cosas que más me impresionaba cuando vivía allí. Los primeros años iba una y otra vez, porque para mí era una sensación sublime, ¿no?, de que estabas entrando como casi en el centro de la Tierra. Estas torcas son áreas de fuerte erosión caliza, es decir, el agua, el viento, los factores climatológicos erosionan el suelo calizo, producen un derrumbamiento del suelo y hacen que en la profundidad se llegue al nivel freático. Es decir, esto no es agua de lluvia, esto es agua del fondo de la tierra. Esto es agua freática. Entonces, la sensación cuando te pones aquí arriba y miras hacia abajo, sabiendo que es agua freática y con esos escarpes, es realmente impresionante. Aquí tenéis el nacimiento del río Cuervo, ¿verdad? También muy erosionado, que es otro de los puntos más espectaculares de la serranía de Cuenca. Mirad, más paisajes de la serranía de Cuenca. Y aquí podéis ver, ¿verdad?, este tipo de roca caliza, blanca, que al mezclarse con el color verde oscuro del pino albar, produce un efecto realmente fantástico. Y todo esto que veis aquí son hendiduras producidas por la erosión, ¿verdad? Y cuando veis que la hendidura es muy grande es que va un río o un riachuelo por allí en medio. Estas sierras se prestan mucho también a los deportes de montaña, etc. El otro turismo, ¿verdad?, el turismo ya del patrimonio de la propia ciudad. En Cuenca, además del propio patrimonio artístico, la catedral, los museos de los que luego os hablaré, es también muy importante la interacción del paisaje dentro de la ciudad antigua. Porque la ciudad antigua comienza justo en la serranía de Cuenca. O sea, comienza justo en esta serranía calcárea que os he enseñado antes. Por tanto, los musulmanes y luego los cristianos encuentran que este es un sitio muy fácil de defender. Le pones unas pequeñas barreras de piedra y has hecho unas murallas que hacen que la ciudad sea realmente muy, muy difícil de tomar. Y luego, esto es típico de la arquitectura del este y del noreste, de las sierras del este y del noreste de la península ibérica, ¿verdad?, que es el poner las casas colgadas. Colgantes, se debería decir, pero allí en el lenguaje de Cuenca se dice casas colgadas, que son rascacielos, ¿verdad?, que tienen más altura por un lado que por otro, y que tienen, los balcones están lanzados sobre unas vigas de madera. Bueno, en una ciudad romana que está cerca de Cuenca, Valeria, se han encontrado hendiduras en la piedra que supone que esto ya lo hacían los romanos. Estos voladizos, ¿verdad?, que son espectaculares. Aquí en la foto no se ve, no se puede ver
toda la altura que hay, ¿verdad?, entre esto y el suelo. En estas casas colgadas, o colgantes, se encuentra el Museo de Arte Abstracto de la ciudad. Así que tenéis patrimonio del siglo XIV, estas casas señoriales del siglo XIV, y luego el patrimonio del siglo XX, el Museo de Arte Abstracto, al que más adelante me referiré. Aquí podéis tener una cierta sensación, porque tampoco desde aquí se puede ver toda la altura que tiene la ciudad antigua sobre la ciudad moderna, ¿verdad?, de cómo cuelga. Es una sensación bastante sublime subirse a este puente, porque hay una altura enorme, desde el puente hasta el riachuelo, que está a la altura de la ciudad. Entonces, a mí me encanta subirme a este puente porque además tiembla con el tráfico. Y es una sensación así muy curiosa. Si vais a Cuenca, no os preocupéis, yo he ido muchas veces, inclusive con mi hija cuando era pequeña, la llevaba en el carrito y nunca nos hemos caído del puente, ¿eh? Mirad, aquí sí se ve bien la diferencia de altura entre la ciudad antigua y las defensas naturales que tenía la propia ciudad antigua y la ciudad moderna. Inclusive podéis ver que hay una diferencia en el color de la tierra. El color de la tierra aquí es arcilloso, en la parte baja. El color de la piedra aquí, pues ya sabéis, es este color gris claro. Esta es una vista desde el otro río. Ya os he dicho que la ciudad antigua se forma encima de escarpes producidos por los dos ríos. El Huécar, que es muy pequeño, y el Júcar, que es el río principal de esa zona de Castilla-La Mancha y de Levante, ¿verdad? El Júcar es muy espectacular porque cambia de colores con las estaciones. Primero, tiene una arboleda muy densa. Obviamente la arboleda densa va cambiando de color con las estaciones, pero es que el propio agua cambia también por las algas, por los depósitos de las hojas, etc. Y por supuesto las vistas de la ciudad que hay desde el Júcar, como podéis comprobar, son realmente memorables. Vamos a cambiar de sitio, vamos a irnos ahora a la calle Carretería. Vamos ahora a meternos en la vida de la mayoría de la gente de Cuenca, ¿eh? Los que viven arriba son pocos y distintos. Sabéis que a la parte alta del Vaticano los conquenses le llaman, la parte alta de Cuenca, perdón, los conquenses le llaman el Vaticano. Una porque tiene el seminario, por allí viven curas, la catedral, etcétera, pero también es metafórica, ¿no? Porque en el Vaticano vive la gente más elevada, los artistas, los profesores de universidad, y también al Vaticano es donde van los estudiantes de juerga por las noches, sobre todo a la zona del castillo. Entonces, bueno, pues esto no es el Vaticano, esto es la tierra. Aquí es donde viven, repito, la mayoría de los conqueses, y esta es la calle comercial principal y la calle que es desde finales del siglo XIX el centro real de Cuenca, mucho más que la parte antigua. Aquí es donde están las tiendas, donde están los bancos, donde están las cafeterías, y por esa misma razón la han hecho una calle peatonal, con mucha polémica, ¿verdad? Porque luego os hablaré del coche, que en Cuenca gustan mucho los coches. Mirad, aquí tenéis un ejemplo mejor de cómo es esta calle, también de las obras que gustan mucho, ¿verdad? En estas capitales de provincia siempre hay obras. Aquí tenéis una obra y luego tenéis este tipo de tiendas, ¿verdad? Porque la gente compra más aquí que en el centro comercial. Otra cosa que luego os comentaré si tenemos tiempo. Y tenéis una pastelería espléndida que han cerrado ahora precisamente, por desgracia. Y aquí tenéis cómo era Carretería a comienzos del siglo XX. Y veis que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Nada más que entonces no necesitaban hacerla peatonal. Se sentaban en medio de la calle y punto, ¿no? La hacían peatonal por derecho consuetudinario. Y aquí, muy cerca de Carretería, la otra parte de lo que era el centro a comienzos del siglo XX, las escuelas Aguirre, unas escuelas, un edificio muy popular ahora porque tiene una biblioteca municipal y un centro de conferencias y demás. Bueno, nos vamos ahora a un sitio totalmente distinto, ¿verdad? Nos vamos ahora al boom, a las zonas del boom de la construcción, ya lejos
tanto de la ciudad histórica antigua como del ensanche del 19 y del 20. Nos vamos a estas zonas ya muy próximas al campo, en los límites de la ciudad, donde se empezó a construir con locura en los años 90 y en la primera década del 2000. ¿Por qué razón? Bueno, a Cuenca llega el AVE, es decir, se asigna que a Cuenca va a llegar el AVE. El AVE es el tren rápido, ¿verdad? Un tren que te pone entre Madrid y Cuenca hay 165 kilómetros y el tren AVE te pone en 50 minutos entre Madrid y Cuenca. Por tanto, hay una euforia. Va a venir mucha gente de Madrid a comprar pisos aquí y a vivir aquí, porque van a poder comunicarse con el AVE. Hay una auténtica euforia de construcción que no es solo de Cuenca, está en todo el país esa euforia. Por eso se llama el boom, ¿no? Económico, el boom de la construcción. Hay una locura. Claro, la gente empieza a comprar pisos para hacer negocio. Claro, esto se ha dicho mucho, es que los españoles vivían por encima de sus posibilidades y demás. Hay que ser a veces más comprensivo con lo que hace la gente, ¿verdad? Había gente que tenía una situación económica precaria. Los famosos mileuristas, que ganaban 1.000 euros al mes y la economía no les iba bien del todo y no tenían mucha seguridad laboral, etcétera. ¿Qué es lo que hacían? Pues comprarse 2 pisos en Cuenca creyendo que iban a hacer el gran negocio de su vida, que les iba a dar cierta estabilidad económica, etcétera. ¿Qué ocurre? Que llega la crisis de las subprimes, que aquí afecta violentamente. En España afecta violentamente porque los dos polos de la economía del boom español estaban siendo el turismo, afortunadamente todavía lo mantenemos, y la construcción. La crisis de las subprimes golpea en sus cimientos, nunca mejor dicho, a la construcción. Y una ciudad como Cuenca, que se había lanzado con entusiasmo a la construcción, sufre enormemente esta ruina. Mucha gente, tanto de Madrid como de Cuenca, tiene que devolver estos pisos que han comprado al banco. Os pongo esta urbanización, la Alameda, porque es en una de las que más devoluciones hubo, ¿verdad?, a los bancos, porque la gente no podía pagar los pisos, lo cual era muy problemático, ¿verdad?, hacer esa devolución al banco. Y también una urbanización en la que han bajado muchísimo los precios, es decir, la gente que ha podido mantener los pisos en estas urbanizaciones ha sido a base de sufrir mucho. Entonces tenemos una zona de provincias que ya desde hace décadas y décadas se iban vaciando, iban sufriendo, ¿verdad?, la absorción enorme de las grandes ciudades de recursos sobre las ciudades pequeñas, que tienen un respiro, que de repente creen que con la construcción van a tirar adelante, y en el caso concreto de Cuenca, que con la gente que va a venir de Madrid van a salir adelante, de repente el castillo de naipes se les cae. Y empiezan a hablar ya de pertenecer a la España vacía. Ellos dicen vaciada, ¿no?, vaciada por otros lugares. Es decir, la España en la que los jóvenes, ¿verdad?, se vienen a trabajar a las grandes ciudades porque no encuentran empleo, y de hecho la población en Cuenca ha descendido. Mirad, aquí tenéis otro ejemplo de construcción de la época del boom, los chalets, ¿verdad?, las casas unifamiliares. Lo que se hacen es que se empiezan a construir chalets en pedanías y en pueblos próximos a la ciudad. ¿Por qué razón? Uno, la gente quiere naturaleza, ¿verdad? Es lógico, a todos, ¿verdad? Sentimos que la naturaleza se nos escapa, se nos va a ir y la añoramos y queremos la naturaleza. Pero otro es también el modelo anglosajón que ha visto la gente tanto en el cine y en las películas, ¿verdad?, las casas unifamiliares. Porque la forma tradicional de vivir en una ciudad como Cuenca es un piso en el centro o una casa unifamiliar, pero en el centro de la ciudad, ¿verdad?, y hacer las cosas andando y demás. Y aquí se descompone una de las dualidades que se suelen establecer entre Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Se suele decir, Estados Unidos la gente anda. Perdón, en Europa la gente anda.
Son ciudades con un centro o con centros y la gente no depende del coche. Mientras que en Estados Unidos la vida suburbial es una vida muy determinada por el coche, pero eso no es del todo cierto. Por supuesto que en Cuenca se anda mucho más que en Albany, eso sin duda. Porque en Cuenca se anda más que en cualquier ciudad pequeña de Estados Unidos, mucho más. Pero también es cierto que en Cuenca mucha gente vive en el coche. Toda esta gente que vive en esta urbanización no tiene supermercados, no tiene colegios y todo esto lo hacen con automoción. O sea, viven igual que una familia en una ciudad suburbial de Estados Unidos. ¿Ya? Siempre vienen los matices. Mirad, por ejemplo, este centro comercial, pues, que está hecho a imitación de los malls americanos. ¿Verdad? Es además un tipo de construcción típica del espíritu postmoderno. ¿En qué sentido? Se construye en las afueras de la ciudad, en el campo más feo de Cuenca, ¿verdad? Porque ahí sí que no hay ni monte, ni roca caliza, ni nada. Ahí hay rastrojo puro, ¿verdad? Y entonces se construye una cosa que no tiene ninguna relación con el medio, ¿verdad? Ninguna interacción con el medio urbano en el que se encuentra, y es como un ente aislado. Es como una entidad en sí misma. Se construye en la época del entusiasmo. Tenemos dinero, van a venir madrileños, etcétera. Vamos a hacerles un mall. Hoy en día es realmente patético, es fantasmagórico entrar en este mall porque está muy vacío. Y se van cerrando tiendas, una tras otra. Es ver cuándo fundaron este mall, cómo se llenó de gente, y verlo hoy en día, en una tarde de agosto, es realmente una imagen simbólica, ¿verdad?, de lo que ha sido el vaciamiento moral de población y de dinero de esta ciudad y de estas ciudades. Claro, lo que ocurre en Cuenca, aparte de que hay menos dinero, es que la gente sigue prefiriendo comprar en la calle Carretería, donde se han puesto tiendas de ropa bastante baratas, ¿verdad?, ajustadas a la situación de la gente. Y por otro lado, ahí tenemos la absorción de Madrid. Se vienen a comprar a Madrid o a Valencia, ¿verdad? Cuando es una forma de hacer una excursión a Madrid, ir de compras a la ciudad grande. Bueno, aquí tenéis un mapa, ¿verdad?, que resume las áreas que hay actualmente en España, y veis que hay tres grandes cabezas, que son Bilbao, Barcelona y Madrid. Sobre todo Madrid y Barcelona absorben muchos recursos. Madrid del centro, Barcelona sobre todo de la costa y del noreste. Esto consiste, ¿verdad?, en que hay un sistema de ciudades, de grandes cabezas absorbentes, que el capitalismo tardío y sobre todo en el periodo del neoliberalismo ha ido agudizando cada vez más. Hasta el punto en que se han creado dos clases medias. Una, la clase media alta de Madrid, que ha sido enteramente favorecida y que sigue siendo enteramente favorecida por este sistema, profesionales bien formados en otros países, etcétera, con uso de idiomas y demás, que tienen una situación económica bastante buena. Y luego la clase media de provincias, que cada vez se va deteriorando más. Es decir, esta zona, aparte de ser zona rural, ¿verdad?, toda esta parte amarilla, es también zona de clase media empobrecida y de clase media desanimada, cada vez más desanimada. En algunos sitios, como en Teruel y en Cuenca, pues ya hay movimientos de España vacía, es decir, movimientos provinciales que están reivindicando recursos y demás. Me imagino que debe ser un problema enormemente complejo, porque no es una dinámica que dependa de inversiones de un gobierno, es una dinámica que depende del sistema económico en el que vivimos. Aquí tenéis el culpable de todo, el AVE. Lo digo en broma, ¿verdad? Culpable, pobre tren. Esta es la estación Fernando Zóbel, significativamente tiene el nombre de un pintor, por lo que os voy a pasar a hablar ahora, pero en la llegada de este tren de alta velocidad AVE se fundaron muchas esperanzas, ¿verdad? Y se fundó la esperanza de que muchos madrileños iban a
a ir a vivir a Cuenca, etc. ¿No? Al final ha sido un fiasco, porque es carísimo, cuesta 60 euros un viaje de ida y vuelta a Madrid. Puedes conseguir por internet y si prestas mucha atención, puedes conseguir viajes más baratos, pero son 60 euros, vamos, por eso te vas a París casi. Y luego, además, una vez que llegas a Madrid, pierdes muchísimo tiempo saliendo de la estación del AVE, por lo cual parte del tiempo que has ganado lo pierdes con respecto al autobús que te deja justo en el metro de Méndez Álvaro, etc. Es decir, de nuevo, esto sería también otra imagen simbólica del desánimo, de los excesos de fantasías, ¿verdad? Y utilizando el lenguaje de Matrix, de la bienvenida al desierto de lo real. Y ahora vamos a la especificidad de Cuenca con respecto a otras capitales de provincia, ¿verdad? Que es la cantidad de arte moderno que albergan sus museos. Es decir, tiene patrimonio como otras ciudades, pero un patrimonio muy específico. Porque tiene una catedral gótica valiosa, pero no tiene tantos edificios antiguos valiosos. Sin embargo, tiene unas colecciones de arte moderno y posmoderno realmente increíbles. Mirad, por ejemplo, aquí esta imagen sintetiza bastante bien lo que ofrece esta ciudad. Por un lado, el edificio, las casas colgadas del siglo XIV. Por otro lado, aquí tenéis esta escultura geométrica, abstracta geométrica, si no recuerdo mal es de Semper, y al fondo la roca caliza, ¿verdad? Del otro lado de la garganta, de la hoz. ¿No? Así que ahí están esos tres atractivos que se fundan en esta ciudad. Este es un museo, antes de nada, de artistas. Quiero decir con esto, este museo se funda en los años 60 y son los propios artistas los que llevan sus obras, o al menos, ¿verdad?, los que colocan las obras en el sitio que ellos consideran más adecuado. Porque el que hace el donativo para fundar el museo es un artista, Fernando Zóbel. Os podéis imaginar, un hombre extramillonario. Era filipino de origen español y sus padres eran los máximos accionistas de la Coca-Cola. Yo creo que esa compañía da dinero. Bueno, pues con el mucho dinero que él tenía, pudo comprar cuadros de amigos. Pero también hay aquí alguna donación de algún pintor que quería estar en este museo. Luego compró media parte antigua de Cuenca, ¿no? Porque era tan rico que compró edificios y demás. Fue una persona que además, a pesar de ser muy elitista, muy rico, muy culto, etc., se integró mucho en la ciudad y él tenía herederos. Es decir, él nombraba a un chico de una familia de no mucho dinero, ¿verdad? Lo nombraba, se hacía su tutor y le pagaba estudios en el extranjero, etc. ¿No? Tengo un amigo que Zóbel lo había nombrado como uno de estos chicos y Zóbel se murió justo cuando a él le tocaba. Se quedó sin estudios. Es feliz, el hombre es feliz. Tiene una papelería en Cuenca y la lleva bien. Bueno. Y aquí tenéis pues algunos de los artistas más importantes de este Museo de Arte Abstracto, ¿verdad? Por supuesto, Manuel Millares. Aquí hay sobre todo de un grupo de Madrid de abstractos que se llamó Grupo El Paso, o la parte nuclear de la colección, porque hay más cosas, por supuesto. Y aquí tenéis Manuel Millares. Manuel Millares, como otros miembros del Grupo El Paso, se compró una casa en la parte antigua de Cuenca. En los años 50-60, la parte antigua, la parte alta de Cuenca estaba totalmente abandonada. Toda la gente vivía abajo porque era más cómodo y demás. Y esta gente contribuyó a dar vida y a revalorizar esa parte antigua de Cuenca. Claro, era baratísimo comprarse un gran estudio y una gran casa en Cuenca en aquellos momentos. Por tanto, también era una cuestión práctica, aunque también eran enamorados de ese paisaje. Bueno, este informalismo es matérico. Matérico quiere decir que
no trabaja solo con el color y la superficie, sino que trabaja también con la materia, con las texturas. Hay una evolución en ellos. Cuando comienzan en los años 50-60 son violentos. Violentos en el sentido de que aquí veis que ha habido una agresión contra la arpillera, ¿verdad? Que ha habido una tensión con la arpillera, que la ha destruido y reconstruido, que la ha golpeado con el pincel, etc. Son unos años que en general en toda la historia de la pintura hay una agresividad, son los años posteriores a la Guerra Mundial. Entonces la pintura es más oscura, más tierra, inclusive pintan en el suelo, ¿verdad? Es todo más bajo, como está más bajo de ánimo el mundo. Y en el caso de estos, además, pues hay que tener en cuenta que aquí había una dictadura y que este hombre, ¿verdad?, era, por ejemplo, de una familia represaliada por el franquismo, ¿no? Muy distinto, pero también matérico, es Luis Feito. Ha muerto de COVID hace pocos días, ¿eh? Tenía ya mucha edad y es otra de las víctimas del COVID, ¿eh? En este caso de Luis Feito es muy interesante. Esto sí que no he encontrado una foto que realmente le haga justicia, porque lo que veis aquí es una superficie casi espiritual, ¿verdad? Casi de una nada casi mística, contrarrestada por unos golpes violentos de masa, de materia, de yeso y óleo. ¿Me comprendéis? No sé si me explico. Entonces, esto produce un violento relieve sobre esta superficie plana. Esto es muy típico de los informalistas españoles. Lo plano, lo pacífico, mezclado con el golpe violento. En una reproducción difícilmente se puede ver esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no quiero abusar de vuestro tiempo. Vamos bien, Carlos, vamos bien. Que tengo hasta las 10. Sí, y un poquito más. Yo te diría 10 minutitos más, 10 minutitos más. Perfecto. Así entonces hablo con más tranquilidad. Bueno, mirad aquí otro abstracto. En este, Antonio Saura, no sé si habéis visto películas de Carlos Saura, el famoso director de cine, este era su hermano, el hermano mayor. Antonio Saura comenzó haciendo pintura figurativa y cierta figuratividad quedó en su obra, ¿no? Cierta referencialidad quedó en su obra. Esto podéis ver, es una cabeza, brazos, piernas. Eso nunca se perdió en la obra de Saura. Cambió al recibir la influencia de Jackson Pollock, del expresionismo abstracto de Jackson Pollock. Si conocéis la obra de Pollock, los dripping, los movimientos, los gestos violentos de pincel, el pintar sobre el suelo violentamente, moviéndose, todo ese tipo de cosas las hacía Saura. Pero la tradición pictórica española es tan fuerte, ¿verdad?, y en algunos casos tan intensa, que ha pesado sobre la mayoría de estos abstractos. En el caso de Saura, obviamente está la huella de las pinturas negras de Goya. Si veis, por ejemplo, el Saturno de Goya, el Saturno devorando a uno de sus hijos, probablemente a una de sus hijas, veis que en las piernas y en ciertas áreas hay unas pinceladas violentas que quizá Goya dio con los dedos o inclusive con una caña. Bueno, es indudablemente uno de los referentes pictóricos de Antonio Saura. Gutiérrez Solana, en algún sentido, la oscuridad de Gutiérrez Solana, etc. Así que esta es una cosa muy interesante de la abstracción española, y de la abstracción informalista española. Tienen, por supuesto, influencias del expresionismo abstracto, de otros informalistas, como Burri, el italiano, etc. Pero varios de ellos miran hacia atrás, hacia esta potente tradición pictórica. Y ahora os pongo con Fernando Zóbel, ¿verdad? El gran maestro y
sobre todo, más que maestro en el sentido de gran pintor, porque no lo consideramos mayor pintor o más importante que Saura o que Feito, ¿verdad? Pero sí un hombre muy, muy respetable por todo lo que hizo por Cuenca y un hombre muy respetable por todo lo que hizo por la pintura. Algún amigo que lo conoció, que vivió en Cuenca durante aquellos años, me dice que era muy elitista, ¿verdad? Bueno, ¿qué le vamos a hacer, ¿verdad? Pero, y además su amigo también, Torner, dice que eran elitistas y que no tenían tan fácil acceso y demás, pero más allá de esos personalismos y de esos pequeños detalles, fue un hombre enormemente positivo para esa ciudad. Dudó si llevarse este museo a Toledo y gracias a Gustavo Torner, que es de Cuenca, el museo se fue a la ciudad de Cuenca. Aquí Zóbel era un pintor también casi figurativo. Es decir, ¿cómo trabajaba él? Esto me lo dijo este chico, ¿verdad? Que se quedó sin estudios con la muerte de Zóbel. Que lo vio en su casa porque su padre estaba muy relacionado con Zóbel. Y él trabajaba con una Polaroid. Y con la Polaroid hacía cantidad de fotos. Por ejemplo, esto es el Júcar en la parte baja. Él hacía cantidad de fotos del Júcar en primavera. Las ponía en su estudio, ¿verdad? Y esa sensación que le generaban las fotos y esa emoción que le generaban las fotos es lo que él llevaba al cuadro. Hay cierta influencia asiática en la pintura de Zóbel. No en vano nació en Filipinas. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, es una pintura muy atractiva la de Zóbel, ¿eh? Es muy, muy sensual, muy agradable a la vista, inclusive muy vaporosa. Y este es Gustavo Torner, ¿verdad? El amigo de Zóbel, nacido en Cuenca, un ingeniero realmente, ¿no? En un principio no se dedicaba a la pintura, nacido en Cuenca, que hoy vive todavía con, podéis ver, 95 años. Le hicieron un museo maravilloso junto al Parador de Cuenca en una iglesia del siglo XVI, una iglesia que cuelga sobre un acantilado, pero los recortes del gobierno anterior de la Junta de Castilla y La Mancha se lo dijeron que por la situación económica se lo cerraban, pero era un sitio extraordinario. Solo el propio lugar, más allá de si te gusta Torner o no. Bien, aquí tenéis de nuevo en Torner esa tensión que os he dicho antes en Feito. Aquí lo podéis ver un poco más claramente, aunque no veis el relieve de la parte baja. Esta parte, ¿verdad? Mística, pulida, suave, de la parte de arriba. Y luego esta parte de chatarra, con volumen, con textura. Esta es una de las maravillas de los artistas matéricos e informalistas, que está desde el origen del arte moderno en las primeras vanguardias, que es que cuando tú observas una cosa, cuando la enmarcas, la aíslas y la miras, esa cosa se vuelve bella. Es nuestro ojo el que hace la belleza. Es decir, si tú miras la chatarra detenidamente, fuera de su contexto de chatarrería, ¿verdad? O de taller de mecánicos, esa chatarra se vuelve bella. Pero sobre todo, si esa chatarra la pones en contraste con una superficie lisa y pulida de acero inoxidable, las dos texturas se refuerzan la una a la otra. Por tanto, lo que empieza como una oposición acaba convirtiéndose en una complementación. Es un juego muy curioso de complementación y de sentido trágico de tensión de materia. Y repito, esto lo podéis encontrar en otros artistas informalistas, pero esta tensión de materiales es muy típica de los informalistas españoles, y en concreto de Gustavo Torner. Bueno, entonces hemos visto que Cuenca tiene ese museo de arte abstracto con los mejores abstractos informalistas, pero luego también vienen los formalistas, los geométricos, de la cultura española, años
50, 60, aunque luego también hay obras, por supuesto, de los años 70. Pero Cuenca después, también convencido, porque él en un principio lo quería haber puesto donde nació, en Sigüenza, Antonio Pérez, un activista cultural, antifranquista, que había vivido en París muchos años y que por su activismo cultural en Ruedo Ibérico, una editorial antifranquista, había conocido a muchos de estos pintores. Se hace con una colección extraordinaria y decide dejarla en Cuenca, en un convento de Cuenca. Aquí tenéis. Tenía muy buena relación con la mujer de Millares. Con Millares, cuando muere Millares, que murió joven con su mujer. Y la mujer de Millares tenía en su casa un montón de grandes obras de Millares que no se podían vender, por el tamaño, entre otras cosas. Antonio Pérez le dijo, dámelas, ¿verdad? Entonces, en la sala alta de la Fundación Antonio Pérez hay una increíble, en la parte alta, hay una increíble sala llena de estos Millares enormes, violentos, espectaculares. Hay muchas más cosas, no solo Millares. Están, por ejemplo, aquí los objets trouvés del propio Antonio Pérez. Los objets trouvés son unos objetos hechos por los surrealistas. O sea, es una moda que crearon los surrealistas, una acción que crearon los surrealistas, que es encuentras cosas, las pones en un contexto determinado, les pones un texto, las desfamiliarizas y las conviertes en otro, ¿no? Entonces, Antonio Pérez se va andando por Cuenca, ¿verdad? Y de repente se encuentra dos botes de Coca-Cola oxidados, juntos que parecen dos ojos, ¿no? Pues los compone y hace un objet trouvé. Le gustan mucho las tiendas estas de todo €1, que hay muñecos raros y este tipo de cosas. Entonces tiene una colección de objet trouvé, pero no es una broma. Es decir, la forma en que él trasciende esos objetos es de un enorme valor. Hay una gran colección de Saura, etcétera, ¿no? Es un sitio muy amplio. Y ya lo último que ha llegado a Cuenca, que no lo he podido ver, la colección Polo, que se va a situar, es un millonario mexicano, ¿verdad? Que ha donado su colección a Castilla-La Mancha y se va a situar entre Toledo y Cuenca. Es una colección que va a tener, sobre todo, arte moderno, muy especializada en las vanguardias de comienzo del siglo XX. Algo que no es tan abundante en España, porque tenemos un poco en el Thyssen y no mucho más. O sea, extranjeras, ¿no? Porque españolas, claro, hay, pero francesas, alemanas, etc. Bueno, pues eso se lo va a aportar la colección Polo a Cuenca. Se va a situar aquí, se está situando aquí, porque ya se está situando, ¿no? Me repito, no lo he podido ver todavía, donde estaba el antiguo Museo de Artesanía. Es una iglesia del Renacimiento. Es un sitio realmente muy bonito. Perdonadme que sea tan enfático con el lenguaje, muy bonito, espectacular y todo eso, ¿verdad? Pero no es puro recurso retórico, es que le tengo mucho amor a este sitio. Ya os dije que una parte iba a ser personal y que le vamos a hacer unos así. Bueno, pues ya nos agobio más, sobre todo a los españoles, que son las 17 para vosotros, o las españolas, pero tampoco a los demás, tampoco quiero abusar de vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que para mí ha sido como como Cuenca Revisited, un nuevo viaje a Cuenca, y de hecho estos dos últimos museos que has mencionado no los conocía, así que ya tengo otra razón para visitar Cuenca. Y bueno, pues no sé si nuestros telespectadores tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, que queréis que Carlos pues explique o desarrolle. Como os dije antes, al ser tan poquitos, podéis hacer la pregunta directamente de manera oral. No hace falta que la escribáis. Desconectáis vuestro micro y podéis preguntarle a Carlos. Sí, además ya me conocéis, o bien por clase o bien porque ya hemos estado en otras reuniones de Zoom. Karina, adelante.
A mí me encantaron las casas colgadas, me parece increíble. Quería saber cómo se conservan, si hay remodelaciones en el interior o solamente se preservan las fachadas como en un aspecto más original o no, o tratan de mantener como fueron originalmente. Sí, el patrimonio, gracias por tu pregunta, en primer lugar. El patrimonio no se puede, o sea, las cosas, patrimonio, y además esta ciudad es patrimonio de la UNESCO, no se pueden retocar estructuralmente. Se pueden redecorar las paredes, como habéis visto, ¿verdad? Se pueden repintar o se puede algún techo cambiarlo si se está cayendo o alguna cosa así, pero lo que es la estructura básica es la misma. Permanece igual. Claro, en cuanto a lo colgado, o sea, en español de aquí suena un poco raro lo de colgado, lo de colgante, vamos a decir mejor, ¿verdad? Estas son las más espectaculares porque tienen el voladizo, pero en realidad toda la parte antigua de Cuenca cuelga, el borde de la ciudad, ¿no? De hecho, la mayoría de los edificios de los laterales, ¿verdad?, de la línea que baja del castillo, son rascacielos tradicionales de la arquitectura tradicional de esta zona. Estos rascacielos, por la calle central, tienen 2 pisos. Y por la calle de atrás, que es la que da al río, tienen 7 pisos. ¿Verdad? 7 pisos construidos a veces desde el siglo XVII, en otros casos desde el siglo XIX, y lo que han hecho es ir poniendo, empezaron igual con un piso bajando y luego le metieron 3 pisos arriba, más los que bajan, y tienen una sensación de rascacielos muy bonitas porque además las pintaron en los años 90 y da una sensación muy, muy espectacular. Y de hecho, Carlos, si no me equivoco, Cuenca es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, no solamente por lo que es el casco histórico de la ciudad, sino también por el entorno natural en el que se encuentra, por esas formaciones geológicas. Nosotros en el pasado hemos llevado a estudiantes de excursión a Cuenca y visitamos la ciudad y después les llamamos a la ciudad encantada, que es una zona a las afueras. Y cuando antes mostrabas esas imágenes me acordaba yo, y como algunos de nuestros estudiantes, Aarón y Karina, por la edad, seguro que esta referencia cultural la van a reconocer. Se han rodado muchas películas en esta zona de Cuenca, la ciudad encantada, y entre ellas la película de Conan el Bárbaro, que seguro que vosotros, si no la habéis visto, desde luego que la conocéis. O sea, que cuando Carlos habla del lenguaje enfático, es que realmente Cuenca está en un entorno natural realmente extraordinario, único. O sea, es precioso. Estoy de acuerdo con Carlos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Perdona, aparte de la erosión que hay en algunas rocas, la produjo Arnold Schwarzenegger al mover los brazos, rodando Conan. No sé si alguien tiene más preguntas para Carlos, algún comentario. Roberto, adelante. Bueno, el problema mío ha sido que, como yo soy también en una ciudad muy apartada, vamos, no es ciudad, es un pueblo, se me fue el wifi y eso pasa con mucha frecuencia. Así es que me he perdido una sección que me interesaba mucho, que es la primera, ¿no?, antes de llegar a la parte donde habla de el arte. Y la pregunta tiene que ver más bien con eso de la España vacía y de las causas de esa vaciedad. Y justamente estaba leyendo yo un artículo en The Atlantic que salió en este número en último, que habla de que lo mismo está ocurriendo en los Estados Unidos. Y claro, la función que le atribuye eso a empresas como primero la conectividad, justamente esta que tenemos o que algunos tienen bien y yo no, que permite trabajar en lugares, y uno pensaría que eso ayudaría a que se desarrollaran
a que no se vaciaran tan rápido la ciudad, pero no, es al revés. Porque lo que permite es que las grandes empresas como Amazon y como Google puedan hacer posible traer los productos del campo a las ciudades, por ejemplo, en ese sentido económico. Y que eso está pasando en todas partes. En China hemos leído que para poder vivir en una ciudad hay que tener un permiso especial. Si naces fuera, te tienes que quedar ahí. Sí. No tiene un nombre para todo eso, ¿no? Sí. Y que es la gente que trabaja en las ciudades, pues a veces vive así, es un poco escondida. Entonces me pregunto, ¿el arte en ciudades como Cuenca permite que eso quizá no sea tan potente, esa atracción de las grandes ciudades? Pero tú también dijiste al principio que por estar tan cerca de Madrid, justamente eso no favorece. O sea que es posible ir un día y regresar a Madrid y hacer vida nocturna en Madrid y tal y tal. ¿Pasa eso en otras ciudades que están más alejadas y que no hacen posible esa flexibilidad de ir por un día y volver? O sea, otras ciudades de Castilla-La Mancha. A ver, por ejemplo, Salamanca, casi toda la gente duerme una noche, porque ya son 200 kilómetros. Pero ya como hay autovía por todas partes, ya empiezo a saber de gente que lo hace en un día. Wow. ¿No? Ya en Salamanca. Sí, y porque Salamanca antes además tenía una mala comunicación en el último tramo y esos 200 kilómetros se podían hacer un poco largos y había gente que se quedaba ya a dormir una noche. Y Valladolid, como tiene AVE, también suele ser ciudad de una noche, de un día, porque además van a ver, Valladolid no tiene tanto patrimonio, claro, como Salamanca, y entonces van a ver el Museo de Arte, de Escultura, Museo Nacional de Escultura, ven alguna cosa más y se vuelven. Bueno, yo la última vez que estaba en Valladolid he hecho eso, de hecho. Sí, la tendencia, es decir, el círculo de pasar solo un día va aumentando. Porque también en Cuenca, por ejemplo, hace años la comunicación era muy mala, no había autovía, solo había autovía en la mitad. Entonces más gente se quedaba a dormir, pero ahora entre el AVE y la buena autovía, pues ya muy poca gente se queda a dormir en Cuenca, salvo que les apetezca dormir en el Parador o que les apetezca estar a gusto en un hotel de allí con las vistas y todo eso. Y yo creo también que ya no solo que Madrid es el centro económico principal de toda España, sino que a Madrid le pasa un poco, pues como le pasa a Los Ángeles, que empezó a extenderse, a extender los tentáculos, y Los Ángeles todavía tiene mar, como tiene Barcelona. Barcelona tiene mar y montañas que la contienen un poco, pero es que Madrid no tiene nada, o sea que va creciendo, 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 y se va vaciando el entorno de los alrededores, y Madrid va todavía expandiéndose hasta el punto, pues eso, de que ya hay gente, tenemos colegas y compañeros que viven en Toledo porque tardan 30 minutos en el AVE. Entonces, ese es el problema, que España sigue muy centralizado. Pensaríamos que hoy en día con la tecnología, pues no, ya se hace todo de manera virtual y en la distancia, pero no, yo que mi familia es de Galicia, yo tengo familiares que han tenido que venir a Madrid solamente para entregar un papelito, para un trámite burocrático, no se podía hacer online ni de manera virtual, hay que venir a Madrid. O sea que también es un país que, si bien por un lado está muy descentralizado, pero todavía Madrid es centro de poder, centro administrativo y sí, y está efectivamente extendiéndose sin límites, sin límites. Y Cuenca, por ejemplo, perdona, he interrumpido a alguien. No. No, habla tú, Teruca, que yo ya llevo hablando mucho. No, iba a decir que la España vaciada está en muchos sitios también vacía de internet y de wifi y de teléfono. O sea, todavía, Roberto, no he visto el artículo que comentas de cómo internet ayuda a vaciar en vez de allenar estas ciudades y estos pueblos. Pero es que en muchos de estos sitios no hay internet, es un problema que lo están pidiendo los ciudadanos, pues para poder desarrollar sus negocios, a veces para poder comunicarse. Ayer, hoy en la radio, hablaban con el alcalde de un
de una aldea como a unos 60 kilómetros de Valladolid. 60 kilómetros en verdad no es nada. Una aldea a 60 kilómetros de Valladolid que no hay teléfono móvil. Llamaban al alcalde desde la radio a un teléfono fijo y estaba cortada la línea fija, y eso es solamente a 60 kilómetros. Entonces, ¿cómo vuelves a llenar, ¿no? estas ciudades, estas aldeas? No sé, obviamente los centros comerciales y el mall y estos pisos no fue la manera. No, hay una pequeña esperanza, pero no quiero decir que esto se vaya a volver algo estructural ni nada. Pero ahora con el COVID, como muchas empresas han renunciado a la oficina, sobre todo pequeñas empresas han renunciado a la oficina, la gente se ha puesto a trabajar en casa, claro, algo ya sabido. Y como los alquileres son tan caros en Madrid para los jóvenes, algunos jóvenes se han vuelto a su pueblo, lo cual tienen que ir una vez al mes a Madrid para reunirse con el jefe y demás, pero se han vuelto a sus pueblos. He oído varios casos. Claro, no puedo tampoco hacer una generalización de esos casos, pero yo estoy seguro que después del COVID va a haber muchas empresas que se darán cuenta de que no necesitan oficina y de que la gente puede trabajar en casa. Quizás esa sea una vía, porque claro, puedes tener un apartamento mucho más bonito y demás en Cuenca que en Madrid, y si quieres venir de fiesta a Madrid porque eres joven. Ahora, la tendencia ha sido que si tú eras un joven que estudia informática o que tiene una formación hecha en Castilla-La Mancha, te acababas viniendo a trabajar a Madrid. O a Berlín, pero vamos, si no te ibas a Berlín, ¿verdad? Se vienen a trabajar a Madrid. Se está vaciando sobre todo de jóvenes. Y eso es algo que visualmente percibes andando por Cuenca, a diferencia de hace 20, 15 años. Ves más gente mayor. Somos más los mayores. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Sí, yo. Carol. Me he acordado mucho de Logroño cuando hablabas del boom. Y yo también tengo esta sensación de que Madrid es muy caro y los pisos son muy pequeños y se tiende a irse de Madrid. Yo te quería preguntar si hay mucha gente de Madrid con segunda casa en Cuenca, como hay no sé, en Toledo o no sé, en Escorial. O sea, hay la casa de la familia, del pueblo. Claro, esta gente joven que se viene aquí, a veces sus padres les hacen una casa o tienen una segunda casa y entonces esa casa es segunda residencia. De hecho, con la crisis, otro fenómeno que hubo, tampoco muy extendido, es que hubo gente que se fue a la casa del pueblo a labrar. Es decir, como son gente que se quedaron absolutamente sin nada, jóvenes, cogieron la huerta de la abuela o del abuelo y se pusieron a labrar. Ahora, segunda residencia está decir, me voy el fin de semana, vivo en Madrid y me voy el fin de semana a Cuenca. No, eso se suele hacer más con la Sierra de Madrid. Ese tipo de segunda residencia de me voy el fin de semana. Porque la Sierra de Madrid la tienen a media hora, 45 minutos conduciendo rápido, Cuenca ya te supone hora y media, o un poco más. Y otra cosa que pensé es cuando dijiste, bueno, en general, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no estuviese todo ese arte ahí? ¿Qué pasaría con Cuenca? Cuando dijiste que igual se lo llevaban a Toledo. Bueno, sería una ciudad, yo creo, turismo mantendría, porque aún así la catedral, pues bueno, tiene unas crujías que son del primer gótico y demás, o sea, la catedral y algunas capillas tienen valor y tiene esa interacción con la naturaleza, pero claro, sería mucho menos. O sea, lo de Zóbel, Antonio Pérez, para esta ciudad ha sido increíble, pero no solo por eso, es que también, ya no, pero en los años 60, 70, le dieron tal vida a la parte antigua que estaba llena de gente. Porque fueron muchos pintores jóvenes y luego hippies que pintaban un poco y eso se fueron
para allí, para Cuenca. Entonces la Plaza Mayor estaba llena. A cualquier hora, ahora está vacía. O sea, tú vas a esta hora, está vacía. Entonces estaba llena a muchas horas. Sí, o sea, efectivamente hicieron una grandísima aportación a la ciudad. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, de nuevo, por compartir con nosotros tus conocimientos, ese trocito de España que tanto te gusta. Gracias a todos por acompañarnos esta noche, esta tarde, y bueno, pues esperamos veros en la próxima actividad que organicemos. Un saludo a todos y muchas gracias. Una preguntita, ¿cuándo lo Sí. van a colgar? Porque quiero ver lo que me perdí. ¿Cuándo lo vamos a colgar, compañeras? Yo creo que mañana, en cuanto Carolina me pueda mandar el enlace, que se tendrá que subir un poquito, entonces mañana, en principio. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Roberto. Un placer oírte y verte. Buenas noches a todos. Buenas noches y gracias. Que se repita.